Ahora sí, ya saben que en este tipo de encuentros a los cuales nos ha acostumbrado la virtualidad, viene el momento fatídico donde uno dice, les voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Pueden decirme que sí, mandarme un dedito. Bien, perfecto. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ya saben, en cualquier momento que lo crean necesario, me mandan sus mensajes y sus comentarios. Brevemente, y por ser este el primer encuentro que hacemos este año de este ciclo que está especialmente dirigido a los graduados de nuestra institución en torno a este programa que en algún momento hemos definido como nuestro programa de desarrollo personal y profesional, y en particular este capítulo que hace al taller de empleabilidad, es una iniciativa que comenzamos a llevar adelante durante el año pasado, todavía en pleno aislamiento respecto de la pandemia, y que, bueno, decidimos formalizar y profundizar a lo largo de este año. El año pasado también vi un par de ustedes ahí de los, en este momento, participantes que nos siguieron en algunos de los encuentros que ya habíamos hecho. El año pasado nos habíamos concentrado fuertemente en algunas cuestiones que tenían que ver con el proceso de búsqueda de empleo, por un lado, o con el tema del desarrollo de nuestros propios emprendimientos profesionales, y prestos a dar una vuelta de tuerca que pudiera ser más útil para todos. Este año decidimos hacer una serie de talleres cortos, como este de hoy, independientes entre sí. Vamos a ir haciendo uno cada mes, donde el objetivo principal es ir introduciéndonos en algunas de estas cuestiones que hoy se denominan en los distintos mercados laborales. Bueno, fíjate en todo caso si te podés volver a conectar, y si no, después te vamos a enviar el link con la grabación. Les decía, esta serie de talleres que hemos previsto para el año en curso tiene que ver con aquello que hoy en los distintos mercados laborales se denominan genéricamente las habilidades blandas. Debo confesarles que a mí en lo personal no me gustan demasiado esa denominación, pero la uso a menudo porque es algo que es de conocimiento y de identificación general. ¿Qué quiere decir esto de las habilidades blandas? ¿A qué nos referimos habitualmente cuando hablamos de ello? Bueno, a ver, todos nosotros, seguramente ustedes deben tener distintas formaciones y pertenecer a distintas carreras, algunas inclusive mucho más técnicas que otras, pero básicamente lo que nosotros vamos recibiendo a lo largo de nuestra formación de grado son aquellos elementos centrales que tienen que ver con el campo disciplinar en el cual nos estamos moviendo. Y van quedando de lado, o a veces se abordan muy marginalmente en el desarrollo de esas carreras que todos hacemos, cuestiones que tienen que ver con lo que significan otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias que tenemos que desarrollar, que hacen mucho más a aquello que significa movernos en un determinado ambiente de trabajo, o inclusive movernos con nuestros clientes, aquellos que han elegido desarrollar su profesión en forma autónoma. Bueno, a ese conjunto de cuestiones muchas veces se los llama habilidades blandas, como les decía, y tiene que ver con aprender a organizarnos mejor, manejar mejor nuestros tiempos, cosas que vamos a hablar hoy,
comunicarnos en forma más efectiva con nuestro entorno de trabajo, poder hacer buenas presentaciones, poder trabajar mejor en equipo, en un determinado momento también, por supuesto, poder conducir más eficazmente equipos de trabajo. Les cuento, yo en este momento, y por eso también quería participar en esta primera reunión con ustedes, yo en este momento estoy trabajando con un conjunto de profesionales del área de la salud, nada que ver con mi campo profesional. Estoy trabajando con un conjunto de profesionales de la salud, de médicos, gente del área de la enfermería y ese tipo de cuestiones, que se encuentra ocupando no solamente lo que sería el desempeño de su función asistencial, sino también ocupando funciones directivas, ¿sí? En hospitales, en centros académicos. Y bueno, estamos desarrollando con ellos un programa especial que surge precisamente a partir de la demanda de este tipo de cuestiones, como las que mencionábamos recién. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que en el mundo de hoy, en esto que llamamos genéricamente, en los mercados, en los espacios laborales contemporáneos, no es suficiente para un buen desempeño, no es suficiente para un buen desarrollo personal y profesional, solamente manejar aquellos aspectos que hacen a nuestra formación técnica y científica, aquello que vamos construyendo en nuestras carreras universitarias, sino que también hay que aprender a manejar esas otras cosas que decíamos hoy. ¿Soy claro en esta idea? Mándenme carita verde si están de acuerdo. Gracias, Martín, sos el único que me da bola y me pone la carita verde. Ah, bueno, ahora sí empiezan a aparecer las caritas verdes. Bueno, perfecto, me siento más tranquilo en el sentido de que por lo menos me están escuchando bien y se comprende la propuesta. Bueno, hoy como les decíamos, el objetivo de este encuentro, ¿sí? Vamos a hacer una presentación general y después a partir de los mensajes de ustedes intercambiaremos ideas. El objetivo de este encuentro es darles algunas pautas, algunas premisas generales que los permitan a ustedes pensar y reflexionar sobre estas cuestiones que genéricamente llamamos la organización personal y la administración del tiempo. ¿Sí? Cómo utilizar aquellos recursos y fundamentalmente, lo que sin dudas es el recurso más escaso con el cual todos contamos, hagamos lo que hagamos, que es el tiempo. ¿Sí? Cómo utilizar a nuestro favor estos recursos con los que contamos y este tiempo para poder ser más productivos y en consecuencia poder mejorar nuestro desempeño, cualquiera sea el lugar en el cual nos estemos desempeñando. Me gustaría, ante todo, contarles una breve historia. ¿Puedo contarles una breve historia? Mándenme una carita verde o amarillita o lo que quieran los que estén de acuerdo con que les cuente una pequeña historia. Gracias Anabela, gracias Gastón, gracias Catalina, Cecilia y Agustina, y gracias Victoria y Jimena con su manito levantada por permitirme contarles esta historia. Resulta que había una vez un joven que vivía ahí en una cabanita cercana a un bosque, joven con muchas ambiciones y una gran predisposición para poder darle cabida a ellas, que todas las mañanas, cada mañana cuando se levantaba, iba hacia el linde del bosque que se encontraba cerca de su cabaña, recogía algunas piedras del camino, se paraba a unos metros de un árbol que estaba allí y tomando una piedra en su mano, miraba el árbol y decía, si acierto con esta piedra a ese árbol, al tronco de ese árbol, todo lo que haga hoy me va a resultar exitoso.
¿Escucharon? Iba el flaco, se paraba a unos 20 metros del árbol, se agarraba las piedritas del piso y decía, si le acierto a ese tronco, todo lo que haga hoy día me va a salir bien. Voy a ser exitoso en todo lo que emprenda. Bueno, agarra la piedrita, le tira y le erra, no acierta. Caramba, un poco frustrado, ¿sí? Vuelve a tomar una piedra del piso, pero esta vez se acerca un poco más al árbol. Se para, ponele a unos 15 metros de ese árbol y dice, bueno, nuevamente, si acierto a este árbol con la piedra, bla, 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 todo lo que me ocurra hoy me va a salir bien y voy a ser exitoso en todo lo que emprenda. Nuevamente vuelve a hacer puntería, nuevamente vuelve a tirar la pedrada hacia el árbol y le vuelve a errar. ¡Qué frustración terrible! Pero bueno, no renunciando a su empeño, vuelve a tomar una piedra del piso, se acerca todavía mucho más, se pone a menos de 10 metros de ese árbol, hace puntería, arroja la piedra y en este caso sí, acierta en el medio del tronco. Con una sonrisa de oreja a oreja, como solemos decir, dice, yo sabía, todo lo que me ocurra hoy va a ser bueno, todo aquello que emprenda hoy voy a ser exitoso. Moraleja de este cuento. Este cuento lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Algunos me dicen, bueno, hizo un culto a su persistencia, manifestó una gran confianza en sí mismo. Y esta es, si lo quieren, la carita positiva, es el vaso medio lleno, como solemos decir de este tipo de cosas. Pero detrás de este comportamiento, observen que hay dos cuestiones que pueden ser bastante criticables, si me permiten, ¿no? Dos cuestiones que en un determinado momento pueden volverse en nuestra contra. La primera de ellas es algo que habitualmente llamamos la erosión de metas. Erosión de metas. ¿Qué significa esto de la erosión de metas? Bueno, uno se propone determinados objetivos para cumplir, establece, como decíamos recién, determinadas metas, y en un determinado momento, cuando ve que no va a poder alcanzar esas metas, empieza en forma más o menos consciente a recortar las mismas. Es lo que hacía este pibe, ¿no? Le apunto a 20 metros, no le acierto, entonces voy y le apunto a 15 y tampoco le acierto, entonces bajo a los 10 y ahí le acierto y estoy contento y estoy feliz de la vida. Bueno, la verdad que si tomamos por costumbre reducir nuestros propios objetivos en la medida que vemos que no los alcanzamos, tal vez en un determinado momento podamos cumplir con alguno de ellos. Pero la verdad que es bastante triste cómo sin darnos cuenta a veces vamos recortando nuestras aspiraciones. ¿Soy claro en esta idea? Caritas arriba para los que piensen que soy claro en esta idea. Gracias, Anabela. Gracias, Gastón. Bien, gracias, Victoria. Gracias, Catalina. Pero hay todavía una segunda cuestión mucho más peligrosa, independientemente de la erosión de metas, en esto que se planteaba nuestro amigo, que es algo que llamamos, y que en materia de organización personal y de administración del tiempo, se hace todavía mucho más peligroso, que es aquello que llamamos el pensamiento mágico. ¿Sí? Uf, ¿qué querrá decir esto del pensamiento mágico? A ver, volvamos a las bases en términos de esto que decía nuestro amigo. Che,
si le acierto a ese árbol, todo lo que haga hoy me va a ir bien. ¿Alguien me puede explicar qué tiene que ver que yo le acierte al árbol con que el resto de las cosas me vayan bien? ¿Alguien me puede decir qué tiene que ver que yo le acierte con una piedra a un árbol el hecho de que todo emprendimiento que lleve adelante vaya a ser exitoso? Muchas veces, sin darnos cuenta, le atribuimos a factores que hasta inclusive podrían ser azarosos o que no tienen nada que ver con aquello que nos convoca, con aquello que hacemos, le atribuimos el poder de poder torcer nuestras vidas, de poder generar determinados resultados que sí, efectivamente, casi como que serían mágicos. Cuando las cosas no salen, las más de las veces le atribuimos ese fracaso a la mala suerte o algún factor externo por nosotros no controlado, ¿no? No lo decía la historia, no lo contaba en la historia, pero después de cada hierro, nuestro amigo podría haber dicho, che, qué mala suerte, no le acerté. O bueno, como no le acerté hoy no me va a salir nada bien. O le podría decir, no, no acerté porque hay mucho viento. Es decir, estar desplazando permanentemente hacia cuestiones que son ajenas a nosotros y que a veces son azarosas, el motivo de nuestras frustraciones y de nuestros fracasos en muchas cosas. ¿Soy claro en esta segunda idea? Caritas arriba para los que crean que fui claro en esta idea. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Espero que con esto, no como se suele decir, no me deschave en cuanto a mi edad y ese tipo de cuestiones. ¿Alguno de ustedes, sí, márquelo, levante la mano, conoce al señor de la imagen? ¿Sí? Es un personaje claro, claro que sí, Popeye, como dice Catalina en el chat, efectivamente. Bueno, más allá de que ustedes son muy jóvenes, este es un viejo personaje de caricaturas, viejísimas, ni siquiera sé de qué año son. Sí me acuerdo que cuando yo era chico, y ya debía ser mucho tiempo porque mi madre mi madre lo veía cuando ella a su vez era chica, ¿no? Con lo cual debe ser enorme la antigüedad que tiene esto. Este señor era Popeye, ¿sí? No sé si recuerdan cómo eran habitualmente las historias de Popeye, ¿no? Popeye era un pobre y esmirriado, ¿sí? Marino que siempre era objeto del acoso, hoy día diríamos del bullying, ¿sí? De un fortachón malvado, ¿sí? Que se llamaba Brutus y que se ensañaba no solamente en hostigarlo al pobre Popeye, sino también a su novia, la también flaquísima y esmirriada Olivia. Bueno, todas las tiras y todos los episodios del dibujo tenían más o menos la misma lógica, ¿no? El, eh, el malvado bruto hostigando a Popeye y a su novia, y en un determinado momento Popeye se hartaba y entonces sacaba una lata de espinaca, ¿sí? Sacaba una lata de espinaca, se clavaba la espinaca, automáticamente se convertía él mismo en un forzudo y le daba su merecido, ¿sí? Al abusón del caso. A tal punto esta lógica, que va en sintonía con la historia que contábamos al principio, de nuevo, a veces inconscientemente es comprada, digo lo de comprada entre comillas, ¿no? Por muchos de nosotros, que no sé si alguno de ustedes viene de ese palo y lo sabe, pero en la psicología, en el campo de la psicología y de las ciencias del comportamiento, muchas veces se habla precisamente de algo que se llama el efecto Popeye. ¿Y a qué se le llama el efecto Popeye? Bueno, es una metáfora, obviamente, que tiene que ver con esta lógica de
soy un debilucho esmirreado, pero me clavo una lata de espinaca y automáticamente me convierto en un forzudo justiciero. Más allá del mensaje que imagino que debe haber inspirado a los creadores de la caricatura, de chicos coman verduras, alimentense sano y todo ese tipo de cosas, la verdad que esto se agota en sí mismo, en esa metáfora. El problema es que alguien creyera que recurriendo a un artilugio, como en el caso de Popeye, de comerse una lata de espinaca, va a revertir de un momento para el otro lo que es su situación. Precisamente por eso, como les decía, en el campo de las ciencias del comportamiento, se habla del efecto Popeye para significar aquella fantasía, porque en definitiva es esto, una fantasía que muchas personas cultivan en el hecho de decir, en la medida en que utilice este recurso, automáticamente, ¿sí? Automáticamente mi vida, mi accionar, mi desempeño, mi comportamiento se va a transformar. Nada de esto, absolutamente nada de esto existe en el mundo real. En el mundo real, lo que existe es un esfuerzo continuo por parte del individuo por desarrollar competencias. Recuerdan, hoy cuando hablábamos de esto de las competencias esenciales, las habilidades blandas. Bueno, el desarrollo de competencias exige trabajar sobre tres grandes capítulos que de alguna manera son no solamente en esta reunión de hoy, sino aquellos que luego tengan ganas de participar en algunos de los otros talleres que permanentemente los iremos invitando y convocando, siempre van a responder un poco a esta lógica de advertirles que siempre para que algo nos produzca un resultado positivo, siempre que cualquier recurso, idea, recomendación, consejo, opinión, ¿sí? Que nosotros recibamos de alguien en términos de algo que nos puede mejorar en nuestro desempeño y ese tipo de cuestiones, siempre exige un esfuerzo de nuestra parte y un trabajo continuo que implica en muchos casos revisar nuestras creencias. Ahora vamos a hablar de eso. Desarrollar, por supuesto, nuevas habilidades. Y para que todo esto ocurra, cultivar determinados hábitos. Vamos a hacer una breve referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con creencias que limitan nuestra posibilidad de adquirir este tipo de competencias. Después sí les voy a dar algunos recursos básicos para que traten de ir cultivando los mismos como habilidades y hablaremos luego un poquito de esta historia de los hábitos. Hablábamos recién de creencias. Cuando uno habla de poder organizarse mejor, recordemos que en definitiva es el eje de nuestra convocatoria de hoy, o poder administrar mejor sus tiempos y este tipo de cuestiones, yo lo que habitualmente digo es, lo primero que tenés que tratar de hacer es romper la cultura de la víctima. Me voy a detener unos segundos, me voy a callar unos segundos para que alguno de ustedes, él o los que tengan ganas, si quieren anotar un mensaje chiquito en el chat acerca de qué es lo que interpretan por esto que llamamos cultura de la víctima. ¿Sí? A ver, ¿qué les moviliza esta impresión cultura de la víctima? Esta idea de cultura de la víctima. Lo que les salga, lo que les venga a la cabeza. Abran el chat y anoten. Me callo 20 segundos para que lo hagan. No me dan sentir. Pensar que no puedo, no sé, no tengo tiempo.
no hacerse cargo y llorar por todo lo que sucede, echarle la culpa a lo externo y no hacerse cargo, cositas que van dejando nuestros queridos colegas en el chat. Pues sí, jóvenes amigos, decididamente sí. Llorar por todo, no esforzarse, dice Anabela, claramente, claramente. Hay algo que recién anotaba uno de ustedes, ¿sí? Jimena decía, echarle la culpa a lo externo y no hacerse cargo. Esto es muy característico, ¿no? Sin dejar de lado crear excusas, dice Gastón, muy bien. Esto claramente hace a esa cultura de la víctima. Me quedo con esto de no hacerse cargo, buscar siempre la descarga externa en qué tiene la culpa, ¿sí? Y en quién tiene la culpa un otro, desplazar la culpa, ¿sí? Justificarse en todo momento, penándose, dice María, muy bien. Claro, esto es como decir, bueno, a mí me gustaría hacer esto, pero no puedo porque no tengo tiempo, porque tengo un trabajo muy absorbente. Quise, pero no llegué por, ¿sí? O sí, la verdad que soy un desastre organizándome, ¿viste? Pero, ¿qué querés? Con la familia, con los pibes, con el perrito, con mi jefe que es un verdugo, los clientes que cada vez te exigen más. Es imposible organizarme. A ver, a ver, queridos amigos, no tengan dudas, no tenga duda alguna que independientemente que todas estas cosas que absolutamente todos, y yo levanto la mano, yo soy el primero, ¿sí? Yo soy el primero que muchas veces cae en estas trampas, porque en definitiva, porque son trampas en definitiva, ¿no? Este, a ver, en una buena parte son simplemente excusas que me voy creando y que muchas veces lo hago en forma inconsciente, créanme, para eludir eso que, como decíamos hoy, obviamente exige un esfuerzo de disciplina personal. No perdamos nunca de vista que, primero, todo progreso es paulatino. Recién decía, muy bien, pero muy bien, con muy buen criterio, María, ¿sí? Quise pero no llegué por, o esto que decía Natalie de limitarse. María nuevamente decía, bueno, no puedo, a veces digo no puedo, no puedo, y ni siquiera lo he intentado, ¿sí? O lo he intentado a medias. Nunca perdamos de vista que cada vez que hablamos de este tipo de habilidades, lo primero que tenemos que tratar de entender que la lucha principal siempre es contra uno mismo. ¿Sí? Que nosotros podemos vivir, si me permiten la expresión, en un ambiente despelotado, que podemos vivir en un ambiente con muchísimas presiones y muchísimas demandas, que podemos tener una multiplicidad de ocupaciones y estar permanentemente corridos por el tiempo y todo lo que ustedes quieran sumar a esto, pero ojo, esto no quita que aún dentro del caos nosotros podamos encontrar las formas de organizarnos mejor. De esto se trata, de esto se trata. Una expresión que yo utilizo desde hace tiempo, que hoy en muchos espacios laborales está muy de moda, que es la idea de poder desempeñarse con autonomía, ¿sí? Cualesquiera sean los recursos con los que contamos, poder valernos de nosotros mismos para orientar nuestro próximo crecimiento. El niñito este de la imagen respecto del cual se le ven sus piecitos, digo, ponele, supongo que debe ser un pibito, piecitos chiquitos, manito chiquita, todo lampiño, vamos a ponerle que es un nenito, que aparentemente ha aprendido a atarse sus cordones, ¿sí? Y que sin duda esto, de una manera muy sencilla, muy vana, tiene que ver con esa idea de autonomía. Podría haber, y que seguramente debe haber practicado un montón para llegar a eso, y seguramente se le van a desatar muchas veces y se va a tropezar con ello. Pero podría haber recurrido a cosas como decir, che, los cordones son demasiado largos,
Mi papá nunca me enseñó a hacer un buen lazo. Los fabricantes de zapatillas podían encontrar mecanismos mejores para ajustar las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera esto responde a aquello que decíamos de la cultura de la víctima. Pues no, parece ser que nuestro, en este caso, jovencísimo amigo se animó a probar y a partir de ese gesto tan sencillo puede ir ganando en la tan preciada autonomía. Muchas de las cuestiones, el ejemplo es absolutamente bobo y espero que ustedes sean lo suficientemente indulgentes conmigo como para perdonarme un ejemplo bobo. Pero de alguna manera demuestra esta idea de hasta qué punto cuando nos rebelamos contra esa autovictimización que nos hacemos, decididamente podemos adquirir muchas nuevas habilidades y así de una u otra manera no solamente progresar en lo personal y laboralmente, como decíamos al principio, sino mejorar integralmente nuestra calidad de vida. Yo sé que el problema, sobre todo en este tipo de cosas que nos convoca, cuesta salir de la rueda. Y esto también lo digo en forma simbólica, ¿no? Es probable que alguno de ustedes en muchas ocasiones se haya sentido, viste, como esos ratoncitos, como los hámsters que le ponen la ruedita para que jueguen y corretean, 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 y parece que corren un montón, pero cuando se detienen están siempre en el mismo lugar. ¿A alguien le pasó alguna vez esto de sentirse un hámster? A ver, cabecitas arriba, manitos arriba, lo que quieran para aquel que alguna vez haya tenido esta sensación de corro, 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 y cuando paro y miro alrededor y estoy en el mismo lugar. Anabela sí, Catalina también. Bueno, estoy seguro Gastón también, Dani también. Bueno, estoy seguro, no se sientan mal, a todos nos pasa, ¿sí? Nos ha pasado, sí, María, en algunos casos tiene que ver con procrastinar. Ahora, dentro de un ratito nomás vamos a introducir alguna idea sobre esto. Este, eh, la verdad que uno está dentro de una rueda, ¿sí? Yo estoy aquí charlando con ustedes dentro de un rato, sí, vamos a estar diciendo, bueno, che, gracias por venir, buenas noches, qué sé yo, y a partir de ahí empiezo, che, a ver qué correos me quedaron colgados de hoy, qué tengo que hacer mañana, mañana me tengo que levantar temprano, tengo una reunión con un cliente a las 8, después me tengo que ir para la oficina, che, qué quilombo, no sé cómo voy a hacer mañana para hacer todas las cosas que tengo que hacer, blu, 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 mi cabeza, ¿sí? Empieza a carburar y vos venís y me decís, che, flaco, ¿por qué no te organizás mejor? Y yo te digo, flaco, ¿no ves en el quilombo que estoy metido? ¿Cómo querés que haga? Es difícil, pero vuelvo a tomar palabras de algunos de ustedes, chicos. Hay cosas que se construyen de a poco y que si uno no las intenta, aunque sea en pequeñas dosis, ¿sí? Difícilmente pueda generar cambios. Por eso, y a propósito, hecha esta intro general, vamos a la segunda parte de esto. Vamos a ponernos en marcha en estas cuestiones que tienen que ver con la organización general, el uso del tiempo. Les voy a tirar algunas ideas y después, si quieren, intercambiamos ideas de cómo utilizarlas, que tienen que ver con algunos recursos básicos. Miren, aunque parezca una tontería, el recurso esencial de toda buena organización personal es aprender a llevar una buena agenda. Muy tradicional, acá le pongo en la imagen, ¿sí? La clásica agendita de papel, ¿sí? Para tomar notas. Bueno, hoy algunos me dicen, y me parece fantástico, no, bueno, porque yo utilizo el Outlook, sí, utilizo la agenda de mi correo electrónico, sí, sea del Outlook, del Google. No, porque yo utilizo mi teléfono, sí, o me bajé una aplicación para llevar la agenda. Está buenísimo. Algunos tal vez me digan, no, pero yo aparte llevo un cuadernito
¿sí? Donde me anoto las cosas. Todo eso me parece fantástico. No importa realmente cómo lleves tu agenda y en qué medio la soportes. Pero sí, si me permiten, hay una recomendación muy puntual. En esta parte les voy a dar recomendaciones muy puntuales. Hay una recomendación muy puntual. No importa cuál sea el soporte que usen, pero utilicen un único soporte para todo. ¿Sí? Sea la clásica agenda de papel, sea el planning del Google, sea el teléfono, utilicen un mismo soporte para todos. Hace un tiempito conversando sobre temas como estos con gente amiga de otra organización, me decía uno de los participantes, un chico que también viene del campo de las ciencias del comportamiento, pero que es sociólogo, ¿sí? Y que tiene a cargo un área de trabajo dentro de una organización, me decía, bueno, yo llevo las citas en el teléfono porque me resulta más fácil, pero tengo un cuadernito donde me anoto las cosas que tengo para hacer y después las citas que tengo programadas las voy cargando en el Outlook. Está buenísimo, pero es un quilombo, ¿sí? Es un quilombo tener tantos medios de soporte. No importa aquel con el cual se sientan cómodos. Primera recomendación que les doy, no anoten absolutamente todo, hasta lo más básico, ¿sí? Hasta lo más básico, las salidas, las llamadas telefónicas, las reuniones de trabajo, las cosas que tienen para hacer, anoten todo en un único registro. Asegúrense siempre de tener a la vista absolutamente todo lo que tienen que hacer o lo que han previsto hacer durante esa jornada o durante esa semana. Es un recurso muy tonto, absolutamente tonto. Les advertí que los recursos eran tontos, ¿sí? No me los recriminen ahora. Les advertí que los recursos eran tontos, pero que sean tontos no quiere decir que no sean efectivos. Acostúmbrense a llevar registro de todo y a llevarlo en un único registro. Es importante en todo momento tener absolutamente todo a la vista de una única mirada. ¿Sí? ¿Soy claro en esta primera idea? Caritas arriba, sí he sido claro. Muy bien, muy bien. Yo, por ejemplo, y no quiero en esto ser autorreferencial, pero sí como un ejemplo he aprendido, me he acostumbrado a, independientemente que las reuniones normalmente me las calzan en el Outlook y ese tipo de cosas, de todas maneras tengo y que hay un montón de notas que voy tomando en el teléfono, pero de todas maneras me he acostumbrado a tener un único registro, medio mamarracho, ¿no? Así en una agenda tradicional, y yo habitualmente divido esa agenda, esa página del día, como esta que podríamos ver en la imagen, la divido en tres grandes columnas, ¿sí? También tiene una razón que ahora enseguidita les explico, ¿no? Te digo, bueno, en lo que sería la columna de más a la derecha, anoto, no sé, llamados telefónicos que tengo que hacer, anoto cosas simples que puedo resolver en un par de minutos, pero que no puedo dejar de hacer. En la columna del medio, por ahí anoto todas aquellas cosas que implican el seguimiento de alguna actividad, cosas que más o menos operativas, ¿sí? Que tengo que hacer, como responder determinados correos electrónicos, es decir, cosas cotidianas, cosas operativas. En la tercera columna, la que está más a la izquierda, anoto aquellas cosas que me exigen un espacio de concentración, de dedicación, que requieren de mayor tiempo. ¿Sí? Y cuando tengo las reuniones que ya tengo agendadas y que ya tengo programadas, las anoto en una suerte de subcolumna en otro color para no perdérmelas. ¿Sí? Recontra artesanal lo mío, como si fuera una cagada, pero les puedo asegurar que no me olvido absolutamente nada. ¿Sí? No importa, esto se los tiro solamente a partir de ejemplo, no importa
cuál sea el formato, ¿sí?, que ustedes utilicen, y mucho menos, como les decía hoy, el soporte, pero busquen su propia clasificación en función de lo que es la actividad de cada uno, pero no dejen de tener a la vista todo aquello que tienen que hacer en todo momento. Primera recomendación. La segunda recomendación, también muy simple y muy sencilla. Perdón, hasta acá estamos. Manito arriba, carita. ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó claro esto de la agenda? Sí, Victoria. Sí, María. Sí, Agustín. Sí, Catalina. Sí, Cecilia. Sí, Gastón. Sí, Cristian. Perfecto. Los invito, como todo, como el nenito que se tiene que atar los cordones, que aquellos que no tienen esta práctica traten de comenzar a introducirla. Les va a llevar tiempo y en algún momento les advierto, alguien va a decir, che, pero con todas las cosas que tengo que hacer, mirá el tiempo que tengo, ¿sí?, que perder para armar la agenda. No se confundan, no es un tiempo perdido, es una inversión que yo hago. ¿Sí? Aprender a manejar bien la agenda, aprender a llevar una buena agenda, es una inversión para ganar otros tiempos, para subsanar olvidos, para no confundirse, ¿sí?, respecto de cuestiones que me quedan colgadas. De la mano con esto, hay otra cuestión que es algo fundamental en todo lo que tenga que ver con la organización personal, con la administración del tiempo, y es esto de aprender a establecer prioridades. Algo que suena muy sencillo, pero que muchas veces cuesta un montón. Yo por mi actividad, por mi profesión, permanentemente estoy en contacto con gente que toma decisiones en distintas organizaciones y gente a veces muy, muy encumbrada y, como decíamos hoy, a veces con trayectorias profesionales muy valiosas y que paradójicamente muchas veces les cuesta establecer prioridades. Y establecer prioridades no es otra cosa que decir, esto es lo primero y después viene esto otro. Y alguien me dicen habitualmente, pero yo tengo un montón de cosas y son todas exactamente igual de importantes. Mentira, primero, mentira, absolutamente mentira. Como dice allí el texto de la imagen que les comparto, paradójicamente, si todo es importante, si yo creo que todo es importante, realmente en la realidad, nada lo es. Y aunque yo tenga muchas cosas importantes en el medio, siempre voy a poder establecer, aún en un marco de cosas importantes, ¿sí?, en un marco de cosas importantes, siempre voy a poder establecer, ¿sí?, voy a poder establecer qué es más importante que el otro, ¿sí? Dentro de un rato, ¿sí?, dentro de una horita, les confieso algo, dentro de una horita, cuando nos estemos despidiendo, seguramente yo en lo personal voy a estar absolutamente muerto de hambre. Hoy tuve un día muy largo, no comí casi nada, comí un tostadito a media mañana, después no comí nada en todo el día, estoy recagado de hambre, en serio, ¿eh? Menos mal, menos mal que estamos trabajando en forma virtual, porque si no estaría los mordiscones con alguno de ustedes. Se hubiesen despertado mi ancestral canibalismo. Con lo cual, no tengan dudas, ¿sí?, que apenas termine este encuentro, una de las cosas que diría es muy importante para mí, es prioritario para mí, es ayudar a mi mujer a poner la mesa. ¿Para qué? Para que se apure y me dé de comer, ¿sí? Pero ¿saben qué? También es muy importante para mí, ¿sí? Sí, no tengas dudas, María, claro que sí. Habitualmente lo hago, hoy no pude. No siempre se puede cumplir con estas cosas. Pero también es muy importante para mí darle de comer a mis perritos. ¿Saben por qué? Porque si no le doy de comer a mis perritos, no voy a poder comer tranquilo yo.
Entonces, es importante, perdonen, ya les dije que les iba a dar ejemplos estúpidos. ¿Es importante acelerar mi cena? Sí, muy importante. ¿Es importante darle de comer a mis perritos? Sí, es muy importante. Las dos cosas a la vez no las puedo hacer. Pero sí hay una cosa que tengo que hacer primero, que es darle de comer a mis perritos, aunque esto implique que voy a sufrir de hambre un rato más. Ejemplo bobo, bobo, de lo que significan prioridades. Eh, el sentido de prioridad, a veces cuando uno tiene muchas cosas en la mano, es a la vez un gran tranquilizador. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muchas veces, y creo que a muchas personas también. Cuando tengo muchas cosas en el medio, cuando son todas muy importantes, me pongo ansioso y no sé por dónde arrancar. La sensación que me agarra es por dónde arranco. Tengo que hacer esto otro y tengo que hacer esto otro también. Y esto no puede pasar de hoy o no puede pasar de esta mañana. Y no hice aquello y no hice esto otro y me angustio. Me genera ansiedad y eso me genera angustia. ¿Soy el único traumado en esto o a alguno de ustedes les pasa? Sí, Catalina, vos te pasa. Sos casi tan traumada como yo, entonces. Bien, he encontrado una compañera. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, Cecilia también, la vamos a sumar a nuestro club de ansiosos y angustiados. Este, es normal, jóvenes. Les voy a compartir dos recursos que de nuevo cada uno luego tendrá que ajustar a su propia realidad, que pueden ayudarlos a esto que a veces se hace tan difícil, que es poder establecer prioridades. Tal vez alguno de ustedes, ¿sí? Tal vez alguno de ustedes recuerde o le suene el nombre de Eisenhower, ¿sí? Dwight Eisenhower fue presidente de los Estados Unidos en el periodo inmediatamente después a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. O sea que, de hecho, ¿sí? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower era el comandante en jefe, ¿sí? Era el comandante en jefe de todos, ¿sí? De todos los ejércitos aliados, de todas las potencias, ¿sí? Aliadas en esa guerra. Con lo cual, finalizada ese mismo rol tan protagónico que había tenido durante la contienda, le da, y siendo Estados Unidos el gran ganador de ella, le da un impulso importante que lo termina catapultando a la presidencia de los Estados Unidos. Eisenhower cuenta en sus memorias que a pesar de que él había tenido siempre funciones ejecutivas dentro del ejército y que para él, durante esa gran contienda bélica que fue la Segunda Guerra Mundial, significó un gran desafío, poder comandar todos los ejércitos aliados y coordinar acciones con los distintos generales de los distintos países y eso, nunca imaginó que el llegar a la presidencia de un país, y más de un país tan vasto y complejo como Estados Unidos, le iba a significar meterse en semejante quilombo. Entonces él cuenta en su memoria, dice, la verdad que durante las primeras semanas, los primeros meses, ¿sí? En los que estaba como ungido como presidente de la Unión, tenía la sensación de que vivía sobrepasado por los hechos, que nunca alcanzaba a tener las cosas al día y que los acontecimientos me pasaban por encima, lisa y llanamente. Y finalmente terminé organizándome con un método muy simple, que es el que de alguna manera describe, él dice primero, voy a la frase del pie, ¿no? Decía Eisenhower, llegué a la conclusión de que lo verdaderamente importante casi nunca es urgente y que lo urgente casi nunca es importante. Y de esta conclusión
me armé un esquema mental, ¿sí? Me armé una suerte de modo de pensar, ¿sí? Que se traduce en este gráfico, que después ha sido tomado por numerosos consultores, especialistas en planificación, ¿sí? Y este tipo de cuestiones, y que se conoce como matriz de Eisenhower. Fíjense, lo que nos sugiere, ¿sí? Entonces el expresidente dice, bueno, a ver, tengamos frente a nosotros, y vuelvo a aquello que les decía hoy, ¿no? De tener siempre en un registro único, la primera recomendación, tener siempre en un registro único, ¿sí? Todo lo que tengo que hacer, y hagamos este ensayo de pensar de todas esas cosas, cuáles son realmente urgentes, cuáles son aquellas que realmente las tengo que hacer hoy, o las tengo que hacer a la mañana, o las tengo que hacer en las próximas 2 horas, y cuáles son menos urgentes. Y a su vez hagamos ese mismo ensayo de clasificación de aquellas cosas que realmente son importantes respecto de aquellas que son menos importantes. Como consecuencia de ello, si yo combino ambas variables, ¿no? Una lógica matricial muy sencilla, voy a tener todo ese listado, todo ese volumen de cosas que tengo que hacer, dividida en 4 grandes grupos. Cosas que son importantes y urgentes, cosas que son importantes pero no tan urgentes, cosas que son urgentes pero no tan importantes, cosas que no son ni urgentes ni importantes. Y a partir de ahí, nos contaba Eisenhower, insisto, en sus memorias, seguía la siguiente lógica. Si todas las actividades que representaban algo urgente e importante eran aquellas que sabía que debía meterles mano de inmediato. Todas aquellas cuestiones que eran muy importantes, pero que no revestían tanta urgencia, las agendaba, porque si no las agendaba, las perdía de vista, las agendaba para dentro de 2 o 3 días o para la semana siguiente, ¿no? Según el nivel que implicaba esa menos urgencia. Todas aquellas cosas que aparecían como urgentes, pero que decididamente eran poco importantes o menos importantes, automáticamente las delegaba, buscaba a quién le podía delegar eso. Es legítimo que algunos de ustedes me digan, bueno, yo no tengo a quién delegar cosas, bueno, ole, flaco, bancatela, pero también es cierto que es probable que muchos de ustedes, sobre todo aquellos que tienen un equipo a cargo, qué sé yo, y esto tampoco les pasa a aquel que sienta que le pasa, tampoco le pasa a él mismo, sino que nos pasa a todos, a veces tenemos temor o tenemos cierta reticencia a delegar cosas. Aquellas personas que tienen otras personas a cargo, que son responsables del trabajo de otras personas, que conducen algún equipo, siempre tienen problemas, ¿sí? Que cuestan superarlos en materia de delegación, por múltiples razones. No me quiero, esto también tiene una fundamentación del por qué, no me quiero desviar demasiado porque nos corre el foco de lo que estamos analizando. Bueno, miren, si realmente las cosas no son tan importantes como para que requieran nuestra máxima atención o nuestra directa y atención personal, en un determinado momento tenemos que acostumbrarnos a delegarlas. Aunque esto implica, aunque esto implique, a veces, a veces, ceder, ceder en esa idea de calidad que cada uno se puede haber forjado. La mayor parte de las veces por los cuales una persona que tiene la posibilidad de delegar cosas no las delega, es porque pesa sobre ella alguna noción de perfeccionismo y a veces una inconsciente
presuntuosidad de nadie va a hacer las cosas como las hago yo. Primero, la mayor parte de las veces es mentira que nadie va a hacer las cosas como las hago yo. Segundo, aunque realmente fuera cierto que nadie hace determinadas cosas como las hago yo, si realmente no son cosas centrales en términos de urgente importancia, bueno, vale la pena tomar el riesgo, hasta si lo quieren, de que alguien otro las haga, aunque no salgan como las haría yo. La incidencia final va a ser mínima. Y está el otro cuadrante, que aunque parezca obvio, realmente cuando yo en confianza con algunos amigos, colegas, clientes, me pongo a hurgar, encuentro que es el capítulo que más les cuesta desarrollar paradójicamente, que son aquellas cosas que Don Dry nos decía son menos urgentes y menos importantes. ¿Y sabés lo que tenés que hacer? No hacerlas, eliminarlas, ¿sí? Dejarlas de hacer. Aunque no lo parezca, y ahora después les voy a encargar, no, porque no vamos a poder resolverlo ahora, ¿no? Les voy a encargar o les voy a dejar pendiente una tareita para el hogar, para que se pongan a prueba con esto. Yo les puedo asegurar que todos nosotros en nuestra cotidianeidad, no importa lo que hagamos, nos ocupemos de lo que nos ocupemos, tengamos las responsabilidades múltiples que tengamos, yo les puedo asegurar que todos hacemos durante el día una innumerable cantidad de cosas que no tienen demasiado sentido hacerlas. Y que si las dejáramos de hacer, sencillamente no pasaría nada. ¿Se comprende cuál es la lógica de este tipo de análisis? ¿Sí? A ver, caritas, manitos, para los que les quede claro esto. Gracias, Victoria, gracias, Anabela, gracias, Gastón, gracias, Agustina. Bien, gracias, Cecilia, gracias, Natalie. Perfecto, perfecto. Bien, les voy a hacer una confesión. Yo cuando la primera vez que vi esto, hace muchos años, yo esto lo vi en mi carrera de grado. Lo vi cuando estaba cursando mi carrera de grado en la facultad, decía, en el Paleolítico, ¿sí? Lo vi cuando estaba y me lo había mostrado por primera vez un profesor de una materia que se llamaba Teoría de las Decisiones, ¿no? Donde se suponía que nos daban elementos para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Cuando yo lo vi, les voy a hacer una confesión, yo lo miré con cierto escepticismo. Yo dije, che, pero esto es una boludez. Esto a mí no me resuelve nada. Y una vez mi escepticismo se terminó venciendo, cuando una vez me animé a probarlo, no conmigo mismo, sino a probarlo con un tercero, que en este caso era un cliente que yo tenía hace tiempo, que era un pequeño empresario, un pequeño dueño de una pyme, de una pequeña empresa de indumentaria, un pequeño fabricante de indumentaria, que le pedí bueno, también siempre se quejaba que no tenía tiempo para nada, sí, que en un determinado momento no podía organizarse y ese tipo de cosas. Un día le conté esta historia de Eisenhower y lo invité a que hiciera este trabajo. Y bueno, y me dio bola. Esto que yo les muestro ahora en este otro gráfico es real, por razones obvias de reserva profesional, no les voy a decir el nombre de la persona ni la empresa, pero es la conclusión real de ese trabajito que él había hecho en su momento. Fíjense, cuando él hizo esta clasificación, yo, bueno, a ver, de todas las cosas que tengo, ¿sí? De todas las cosas que tengo frente a mí permanentemente, ¿cuáles son aquellas que realmente son importantes y urgentes? Bueno, entonces él decía, las situaciones de crisis que atravieso, este esquema tiene imperfecciones, pero he querido ser lo más fiel posible y traerles el original, ¿no?
Entonces él me decía, bueno, situaciones de crisis que atravieso, algún problema bancario, por ejemplo, alguna cuestión importante con algún cliente, la atención a los nuevos negocios que estoy tratando de desarrollar, temas que tengo que tienen una fecha límite próxima, una fecha de vencimiento próxima, problemas laborales, empleaba bastantes personas y bueno, el tema de los conflictos laborales es un tema jodido y que inmediatamente genera situaciones de crisis. Los propios problemas de salud, a propósito de esto que decía María, de agendar las cenas, yo le había pedido, como van a ver en los otros cuadrantes, a este amigo que pusiera todo, ¿no? Mis propios problemas de salud, cuestiones que tienen que ver con el pago de deudas. Él agregó acá algo que es algo muy propio de su negocio, ¿no? Mucho depósito de ropa terminada, mucha de esa ropa generada a partir de fibras, altamente inflamable, ¿sí? Inclusive muchas prendas de abrigo trabajadas con rellenos de guata y ese tipo de cosas, 100% inflamable, ¿sí? Con lo cual cualquier incendio, ¿sí? Que se pudiera, cualquier foco de incendio que se podía producir en el depósito le quemaba toda la fábrica en un ratito muy cortito, con lo cual decididamente era un tema crítico, ¿no? Es decir, hubo un chispazo en el tablero de tal cosa, salimos todos corriendo para allá, estemos haciendo lo que estemos haciendo. Él después decía, mira, hay un montón de cosas que son importantes y que decididamente no son urgentes. Él, paradójicamente, el tiempo de planeación, la prevención de esos incendios, acá incluyó un montón de cosas porque yo le insistía que metiera sus cosas personales, ¿no? Entonces él me decía, bueno, cuestiones que tienen que ver con mi autodesarrollo, con el estudio, cuestiones que tienen que ver con actividades sociales, deportivas, preparativos para mis viajes y ese tipo de cuestiones. Que él dice, bueno, por ahí no son las cosas con las que tengo que salir corriendo, pero recuerden, y vuelvo a lo que me decía María hoy, ¿no? Recuerden lo que nos decía don Eisenhower, ¿no? Agéndenlo. Esto requiere planificación, porque si no lo agendo, estas cosas nunca se van a hacer. ¿Sí? Si yo no les pongo, no les asigno un espacio concreto, estas cosas nunca van a ocurrir. Y después tenemos el cuadrante de abajo. Entonces me decía cosas que pueden ser urgentes pero no importantes. Interrupciones, llamadas irrelevantes, revisión de correos, reportes, reuniones, retrabajos, algunas cuestiones inmediatas operativas que surgen. Bueno, todo eso he aprendido a delegarlo. ¿Sí? He aprendido a delegarlo. Como decir, bueno, determinados correos, mira, no los contesto. Si requieren respuesta, le pido a alguien, ¿sí? Que los conteste por mí. ¿Sí? Determinados informes, determinados reportes, no sé, para mis socios, la verdad que ya no los preparo yo, son cosas de rutina, que las haga otro. A determinadas reuniones, si no es indispensable que yo vaya, no voy. ¿Sí? Que vaya otro en nombre mío y así sucesivamente. Y también consiguió hacer, en algunos casos con genialidad, ¿no? Pero su lista de cosas a desechar. Entonces me decía, bueno, trivialidades múltiples, boludeces que uno hace, el tiempo excesivo que paso en las redes sociales, ¿sí? Estar revisando el spam, el correo electrónico que me entra como spam, ver de qué se trata, algunas llamadas telefónicas que las atiendo y no sé por qué las atiendo, pérdidas de tiempo múltiple. ¿Sí? Sí, por supuesto, exactamente, María. Esta es la conclusión del trabajo que él hizo sobre la matriz de Eisenhower y aquellos compromisos que fue tomando, sí, con el tiempo. Colgarme a navegar por internet sin un objetivo claro, ¿sí? Bueno, dijo, bueno, compromiso, avanzar, por supuesto, esto se define por sí mismo, forma parte de esas prioridades. Estas cosas las voy a comenzar a agendar, voy a empezar a bloquear la agenda para estas cosas y voy a empezar a hacer esfuerzos para esto, voy a empezar a hacer esfuerzos para ver
¿cuáles de todas estas cosas, ¿sí? ¿Cuáles de todas estas cosas puedo empezar a delegar, puedo empezar a transmitirle a terceros? Y voy a tomar el compromiso, sí, exactamente, de eso se trata, María, de ponerle un norte a nuestro día a día. Y voy a tratar de todas estas cosas, ¿sí? De todas otras cosas, empezar a eliminarlas. Debo confesarles también, en términos de confesiones personales, que me encantó el laburo que hizo, me encantó los compromisos tomados, y que inclusive, aún siéndole yo el que le había propuesto originalmente la herramienta, tomé algunas cosas de las que él había identificado para mí. Me sentí súper reflejado en eso. Y a pesar de que esto que les cuento pasó hace, no sé, 10, 15 años, yo he adquirido de ese momento, un poquito menos, 8, 10 años, yo he adquirido, ¿sí? He adquirido para mí muchas de estas cuestiones, ¿sí? Que él reconocía como cuestiones. Por ejemplo, hablo de mí ahora, ¿no? Hay un montón de reuniones a las que sencillamente no voy, ¿sí? No voy. Si no considero que es indispensable enterarme, si no considero que voy a tener un rol protagónico, sencillamente no voy. Si no puedo evitar ir, voy y me rajo antes, ¿sí? Hay reportes que ya no escribo, que no me interesa escribirlos. Lo primero, si ustedes me veían a mí laburando hace unos años, lo primero que hacía, ¿sí? Cada mañana, antes de hacer nada, era sentarme y empezar a responder todos los correos electrónicos. Recibía toneladas, recibo toneladas. Hoy no lo hago, ¿sí? Contesto inmediatamente los, no sé, de 50, 60 correos que puedo encontrar cuando abro, ¿sí? El correo por la mañana, contesto los 2 o 3 que realmente podrían entrar dentro de un cuadrante así. El resto los contesto a la tarde o al día siguiente. ¿Y saben qué? No pasa nada, ¿sí? No se incendia nada. Y bueno, respecto de esto, antes me tomaba el trabajo mirar el spam, ahora como lo abro, lo borro sin siquiera mirar de qué se trata. No atiendo llamadas telefónicas de teléfonos, a pesar de, qué sé yo, poner esto en la oficina, los días que estoy en la oficina, que todavía hay algún teléfono de línea y eso, no lo atiendo. No reviso el contestador de lo que es el teléfono que uso habitualmente, que hoy, como todos, es mi teléfono celular. No atiendo ninguna llamada que no sea un número que tengo registrado. No lo atiendo. ¿Sí? Eh, Créanme que por ahí en 3 o 4 noto, y al muy poco tiempo noté muy sensiblemente, sobre todo en términos de ahorros de tiempo y de efectividad, realmente en poner, ¿sí? En poner la mirada en aquellas cosas que son realmente trascendentes, siento que he mejorado un montón mi productividad. Hoy día yo desarrollo mi propia matriz, utilizo otro concepto de matriz un poquito más sofisticado, digamos, tomé esta idea de la matriz de Eisenhower para después ir construyendo, lo mismo que les decía hoy con la agenda, ¿no? Para después ir construyendo mis propios modelos, aquellos que pudieran ser más representativos de la actividad que hago, pero como punto de partida les puedo asegurar que por más que sea una herramienta simple, les puede llegar a dar, ¿sí? Muy buenos resultados, ¿sí? Por lo menos en una etapa inicial de esa organización. Recuerden siempre, ¿sí? El primer elemento, ¿sí? El primer elemento de cualquier tipo de organización exitosa es aprender a poner prioridades. Y desde este punto de vista, ¿sí? Desde este punto de vista, el criterio central para la mejora continua, ¿sí? El criterio central para la mejora continua es hacerse siempre estas preguntas
Algunas de las niñas presentes que trabajan conmigo me lo deben haber escuchado decir alguna vez, disculpen si no soy original para ustedes en esto, pero estas tres preguntas hay que hacérselas en forma permanente. ¿Qué tengo que realmente mantener de aquellas cosas que hago? ¿Qué puedo eliminar y no tener ningún prurito al momento de eliminarlas? ¿Sí? Porque esto es lo que me va a permitir poder desarrollar otras cosas. Primer elemento de organización personal, construir una buena agenda. Segundo elemento, desarrollar un método, este que les cuento puede ser un buen inicio, para establecer prioridades, ¿sí? Y aprender a dejar de hacer cosas. Luego hay otro elemento importante, ¿sí? En esta cuestión, que tiene que ver con, ya metiéndonos un poco en el tema de la administración del tiempo, que tiene que ver con dos o tres recomendaciones muy sencillas. Todos decimos, nos falta tiempo, no tengo tiempo para. Nuevamente, lo mismo que les decía hoy cuando hablábamos de las cosas para hacer, hay recursos que son muy tontos, ¿sí? El primero de ellos tiene que ver con establecer siempre, cualquiera que sea la actividad que yo voy a hacer, establecer siempre un tiempo de finalización para cada una. Por ejemplo, recién les decía, y esto tiene un fundamento científico que ahora enseguida se los voy a dar. Recién les decía, sí, mira que en un determinado momento tengo, no sé, un montón de correo electrónico para contestar. Les pongo este ejemplo porque es un ejemplo tonto y son, más allá de lo que le pueda pasar a cada uno de ustedes puntualmente, son muchas las personas que habitualmente se quejan de lo que representa el tema de los correos y el tiempo que les lleva y todo eso. Para darles simplemente un ejemplo de esto de los tiempos de finalización, nunca se pongan la idea de, bueno, y ahora me voy a sentar a contestar los correos. No hagan esto, no hagan esto. Pónganse un tiempo concreto, digan, de tal hora a tal hora voy a contestar correos. Y háganlo morir ahí. No sigan dando vueltas, no, me quedaron 5 correos, no se enganchen con eso. Con esto ni con ninguna otra actividad. Lo que queda, queda. Insisto, salvo que sea una urgencia de se está quemando la fábrica. ¿Sí? Lo que queda, queda. Pero pongan siempre un tiempo límite. Adicionalmente, se van a sorprender que muchas veces, cuando se ponen un tiempo límite para hacer algo, ese tiempo alcanza. Hace un tiempito, una colega, amiga, debería decir vieja discípula, me decía algo, dice, bueno, mirá, este, vos sabés que ella desarrolla también actividades como docente, tal vez en alguno de estos talleres a los que algunos de ustedes puedan seguir viniendo, y eso la van a conocer. Me decía, vos sabés que yo antes, por ejemplo, ya tiene clases de grado, de posgrado normalmente, dice, vos sabés que yo, por ejemplo, siempre antes decía, bueno, ahora me voy a poner a corregir parciales, ponele, ¿no? O ahora me voy a poner a leer los trabajos prácticos, qué sé yo, boludeces de docente. Y en un determinado momento, yo una vez le comenté esta idea, y en un momento dije, no, 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 voy a corregir parciales entre, no sé, la 1 y las 2 de la tarde. Y si no los termino, no importa, quedarán sin corregir para otro momento. Y sabes que desde que empecé a decir, voy a corregir de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora lo corrijo. Los termino corrigiendo. ¿Les suena raro esto? ¿Les suena raro esto que les cuento? ¿Sí? ¿No? No, para nada, claro, claro que para nada. ¿Saben por qué?
yo no sé si alguno de ustedes escuchó hablar de algo que se llama la ley de Parkinson. Y no tiene nada que ver esto de la ley de Parkinson, ¿sí? No tiene nada que ver con la enfermedad neurológica degenerativa. Esto que se conoce como la ley de Parkinson, también en el campo en este caso de la psicología laboral, ¿sí? O de la sociología industrial, se debe a un tipo, que es este que tenemos, el tipito este que tenemos acá en la foto, que se llamaba Sybil Parkinson. Este tipo, a propósito, hoy hablábamos de Eisenhower cuando hablábamos de la posguerra, ¿sí? Y de cómo comenzó a manejar sus cosas y este tipo de cuestiones. Este tipo Parkinson en un determinado momento, allá también terminada la Segunda Guerra Mundial, fue contratado por el Estado británico, ¿sí? El entonces todavía primer ministro británico Winston Churchill contrata a este tipo que era un estudioso de esto, ¿no? Del funcionamiento de las organizaciones, del tema laboral y personal, para que hiciera un estudio acerca de cómo mejorar en esa ya posguerra, cómo mejorar, cómo mejorar el desempeño del Estado británico. Por supuesto, después de muchos estudios realizados, Parkinson llegó a la conclusión que llegaría hoy día cualquiera de nosotros al analizar el funcionamiento de la mayoría de los estados, ¿no? Que son burocráticos, que hay funciones superpuestas y todo eso. Pero Parkinson llega a una conclusión muy interesante que va mucho más allá de las estructuras estatales y que tiene que ver con cómo habitualmente las personas manejamos nuestros tiempos. Y concluye en una de estas cosas que se conoce como la ley de Parkinson, que se enuncia así. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para completarlo. Repito, leo nuevamente, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para completarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que comprobó en sus estudios este buen hombre? Que muchas veces nosotros imaginamos un determinado tiempo que tenemos disponible para el trabajo, que en muchos casos, sobre todo para muchos que trabajan, como decimos habitualmente, en relación de dependencia y que tienen horarios fijos aún, ¿sí? Generalmente uno lo asocia con la jornada laboral, ¿sí? Y uno no se da cuenta, pero uno arranca con una idea del trabajo que tiene que hacer en la cabeza. Y con el correr del día, inconscientemente, perdón, repito fuertemente esta idea, inconscientemente, uno va regulando como para finalizar ese trabajo en el tiempo que tenía previsto, en este caso el de su jornada laboral. ¿Sí? O como me decía mi colega que le citaba recién, bueno, sí, dije que voy a este, dije que voy a corregir parciales, qué sé yo, bueno, hasta ella que tiene una nena chiquita, hasta las 2 de la tarde que tengo que ir a buscar a mi hija al maternal, tengo tiempo, me pongo a corregir, inevitablemente voy a terminar 2 menos 5. ¿Sí? ¿Les suena muy raro esto? ¿O lo ven real? A ver, manito, carita, qué sé yo, los que piensen que es real esto que les estoy contando. Catalina piensa que sí, Anabela también, Victoria también, claro que sí que es real. Mira, les cuento una anécdota. Por eso, pero perdón, por eso es importante establecer tiempos concretos para el trabajo, ¿sí? Establecer tiempos concretos para el trabajo que tengo que hacer, ¿sí? No es decir voy a hacer esto, porque si voy a hacer esto, hasta que no tenga la presión de otra cosa que tengo que hacer, como le decía, hasta que no tenga la presión de, tengo que ir a buscar a mi nene al colegio, ese trabajo se va a ir prolongando, porque no tengo la presión del límite.
En todas las organizaciones siempre se pueden optimizar los tiempos de trabajo precisamente porque aparece esta historia de la ley de Parkinson. Les voy a contar una anécdota. En mi organización, o por lo menos en una de las organizaciones con las que estoy fuertemente vinculado, hace no mucho tiempo, hace ya algunos años, pero no mucho tiempo, lo habitual era que la jornada completa, lo que se consideraba la jornada completa, se programara en 10 horas. ¿Sí? Es decir, vos venías, ¿sí? te contrataba, venías a la web, bueno, tu jornada de laburo son 10 horas. ¿Sí? Tenés una hora para el almuerzo. ¿Sí? Entonces, si vos entras a laburar de 8 a 18, de 9 a 19, ¿sí? Los horarios más habituales, pero la jornada laboral es de 10 horas. En algún momento, algún gerente de recursos humanos recién incorporado a la organización, que venía de otro tipo de compañías y ese tipo de cosas, dijo, che, pará, esto de la jornada de las 10 horas es una barbaridad, boludo, pero es una barbaridad, una locura. Vamos a hacer una reducción y vamos a pasar a jornadas de 9 horas. ¿Sí? En lugar de hacer 9 horas más almuerzo, hagamos 8 horas más almuerzo. ¿Sí? Que el universo tipo sea de 9 a 18 o de 8 a 17, ¿sí? Pero jornada de 9 horas. Por supuesto, imaginen que esto implicaba para cada uno de los colaboradores una reducción de 5 horas semanales, ¿no? O de 20 horas mensuales, promedio. Cuando vos lo multiplicás por los 800, 900, vamos a poner 1000 para hacer números redondos, ¿sí? De colaboradores de esa organización, vos decís, tengo 20.000 horas hombre, como se mide en la producción, 20.000 horas hombre por mes, menos aplicadas al trabajo. ¿Escucharon? 20.000 horas hombre menos por mes aplicadas al trabajo. Los sectores, llamémosle más conservadores, más precavidos, dijeron, no, pero esto va a ser una catástrofe. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener que aumentar la planta de personal, se va a desquiciar todo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente fuimos más las voces de los que decíamos que nos parecía una medida aparte de piola necesaria y contra el temor y la propensión al riesgo de algunos se tomó esa decisión. Perdón, entiendo que me están escuchando nuevamente, ¿no? Les manito arriba si me están escuchando. Sí, perfecto. Gracias, Cristian. Gracias, Victoria. Bien. Se me cortó, como se habrán imaginado, por un momento la señal. Ya estoy aquí nuevamente. Les decía entonces, en un momento se eliminaron de un plumazo 20.000 horas hombres por mes. ¿Saben lo que pasó en la organización? Nada, absolutamente nada. Ni hubo que ampliar la plantilla, más allá de las obvias expansiones por crecimiento, ni se cayó ningún laburo ni proceso crítico. No pasó absolutamente nada. Las cosas siguieron funcionando como funcionaron siempre. Sí, obviamente el tipo que está rebasado de laburo, por ahí se le hacía alguna jornada un poco más larga, pero como se le hacía antes, igual con las 10 horas. ¿Sí? No cambió nada, absolutamente nada. Como consecuencia de que, pues jóvenes,
ni más ni menos que esta ley, este principio de Parkinson. Sencillamente, el tener un tiempo más definido automáticamente hacía más productiva la tarea. Y esto, cada uno lo puede llevar a su propia programación, a su propia actividad, y es la regla más básica en materia de administración del tiempo. Establezcan ustedes tiempos concretos para las cosas que tienen que hacer. No lo dejen librado a una referencia amplia como mi jornada laboral, a un suceso externo como la hora que me tengo que ir al médico o la hora que me tengo que ir a buscar al nene al colegio, ¿sí? No lo dejen librado a ese tipo de cosas. Establezcan tiempos concretos para dedicarle a cada tarea, la que sea que fuere, ¿sí? Bueno, le voy a dedicar esto a aquello, le voy a dedicar esto a aquello otro. Esto los va a hacer naturalmente, los va a ir haciendo naturalmente mejores administradores de sus propios tiempos. ¿Queda clara esta idea? ¿Estamos hasta acá con esto? Manito arriba, sí, bien, gracias. Gracias, gracias, gracias. Les voy ahora igual antes de irnos, les voy a compartir algunas otras ideas, pero como les decía, sugerir que hagan una tarea en su hogar. Porque si uno quiere administrar mejor algo, tiene que entender cómo está empleando o cómo está funcionando ese algo. Entonces, lo primero que les voy a recomendar es que hagan un trabajito que antes que me insulten, sí les aviso que es trabajoso, que es tedioso, pero que no es necesario que lo hagan permanentemente, con que lo hagan una vez y lo repitan cada tanto, les va a servir mucho, que es que hagan un análisis pormenorizado de cómo utilizan sus tiempos habitualmente. ¿Cómo hacen esto? Muy sencillo. De nuevo, libretita, cuadernito, papelito doblado en el bolsillo, teléfono, lo que a ustedes les guste. Pero tómense el trabajo durante una semana tipo, ¿sí? Durante una semana tipo, anotar lo más minuciosa y pormenorizadamente posible todas las cosas que hacen cada día. Pero insisto, por eso les digo, es un embole, pero lo tienen que hacer una semana nada más. ¿Sí? Bien minucioso, como si yo les dijera mi día de hoy, bueno, me levanté a las 6:30 de la mañana. Fui al baño, me higienicé, salí del baño, revisé un poquito algunos mensajes en el celu, y enseguida 7:15 salí de mi casa porque tenía una clase matutina, hoy tenía que dar clase en la facultad y tenía una clase matutina. A las 8, de 8 a 10:30, estuve dando clase en la facultad. Terminé y me quedé un ratito en la universidad porque tenía que recibir a las 11 a unos visitantes extranjeros. Estuve hasta las 11:30 boludeando con los visitantes extranjeros. 11:30 volví a mi casa, ¿sí? Encendí la computadora, vi si había algunos quilombos urgentes, estuve un ratito puteando porque tenía ya problemas de conectividad, como digo, hoy fue un día terrible de conectividad para todos, tenía algunos problemas de conectividad que no pude solucionar, así todo revisé la agenda del día, estuve 1 hora y media boludeando con esto, si podía conectarme a algunas funciones, resolviendo algunas cuestiones operativas de agenda. A la 1:30 salí para una reunión que tenía bastante lejos de mi casa, que me iba a llevar más o menos 1 hora de viaje. En el camino paré un ratito a comerme el famoso tostadito, ¿sí? Del que les hablaba hace un rato. A las 2 de la tarde empecé una reunión que terminé a las 5 menos cuarto. ¿Sí? Salí a las 5 menos cuarto,
volví para mi casa, revisé nuevamente, ¿sí? Correos y ese tipo de cosas, a ver si había alguna cosa realmente urgente. Vi un poquito si probé si podía conectarme a la sesión esta, ¿sí? Ahora, a partir de las 18:15, estoy conectado a la sesión, conversando con ustedes. Supongo que en 15, 20 minutos, ¿sí? Terminaremos. Como yo les digo, tengo que ayudar a darle de comer a los perritos, luego cenaré, leeré un poquito y me iré a dormir porque estoy cansado. Y terminó mi día, si fuese a hacer este trabajo. Mañana lo haré nuevamente, si lo fuese a hacer y ese tipo de cosas. Así durante una semana. Luego de eso, cuando terminan esa semana, hagan un análisis de cómo se fueron. Hoy mi día fue bastante monótono porque ya les dije, un par de charlas, un par de reuniones, trabajo operativo, no tuve mucho más. Hagan esto durante una semana tipo de su actividad, clasifiquen luego las actividades, ¿sí? Y se van a llevar algunas sorpresas acerca de cómo emplearon su tiempo. En la medida en que conozcan su tiempo, van a poder tomar mejores decisiones sobre ello. Este es un ejercicio que yo recomiendo siempre y les voy a contar otra anécdota personal y les voy a compartir algo muy personal. Yo lo había hecho por primera vez hace muchos años y la verdad que me sorprendió muy gratamente, pero después lo dejé ahí de hacer, pero siempre lo recomendé. El año pasado, en un determinado momento, estaba charlando con alumnos de una maestría en la cual yo doy clase, donde hablábamos sobre el tema de la formación, básicamente del liderazgo, ¿sí? Y ese tipo de cuestiones. Y en algún momento surgió el tema de la organización, de la planificación del tiempo, y les comenté estas cosas. Mis alumnos de aquel, noté que mis alumnos de ese momento lo observaban un poco con un poco de escepticismo. Nuevamente, ¿no? Che, pero esto es una pelotudez. Esto que me estás diciendo es una pelotudez. ¿Para qué me va a servir? Como los notaba un poco escépticos respecto de esta cuestión, les propuse un desafío. En aquel momento, en aquel curso, estoy hablando de medianos del año pasado, nos reuníamos los viernes a la noche, ¿sí? Y yo les dije, bueno, vamos a proponernos un desafío. Vamos a hacer todo esto durante esta semana. Yo me comprometo a hacerlo yo mismo. Les dije, miren, yo hace un montón que no lo hago, pero yo me comprometo a hacerlo yo mismo. Y el viernes que viene intercambiamos experiencias sobre esto. Bueno, les voy a compartir, si no se enojan, les voy a compartir lo que fue mi bitácora personal, así se llama este ejercicio, durante la semana que corrió del sábado, recuerden, era el viernes a la noche, ¿no? Que estábamos haciendo esto con nuestros alumnos. Así fue mi semana del 29 del 6 al 4 del 7 de 2021. ¿Sí? Hace unos 9 meses atrás. Después de que hice todo ese laburito, incluyendo sábados y domingos, ¿sí? Como decíamos hoy, el tiempo libre, el tiempo discrecional, no me gusta hablar de tiempo libre tampoco, el tiempo discrecional también debe prepararse, ¿sí? Hice todas las clasificaciones y todas las cosas, agarré después mi libretita, como digo yo simbólicamente, e hice todas los análisis y clasificaciones. Llegué a estas conclusiones, mira. Fíjate, durante esa semana, empleé 53 horas en dormir. Muy sencillo. Anotaba la hora a la que me acostaba y la hora que me levantaba al día siguiente. Es decir, esto me daba un promedio de 7 horas, algo más de 7 horas y media por día, bastante razonable. Esa semana en particular trabajé algo más de 63 horas. ¿Sí? Es decir, un promedio de unas 9 horas por día.
Laburé como un maldito esclavo esa semana porque esto está tomado de lunes a domingo, ¿no? Si yo los fuese a llevar a una semana laboral tipo, me daría arriba de las 13 horas por día. Pero bueno, no importa. Esta fue la realidad mía de esa semana. Dividí en varias categorías, en 3 o 4 categorías principales, cómo se habían distribuido esas 63 horas. Recuerden, cuando empezaba a hacer una actividad, anotaba la actividad y a qué hora empezaba y anotaba a qué hora terminaba y qué empezaba a hacer a partir de ahí. Yo lo dividí en 4 grandes categorías en aquel momento, ¿no? Decía, bueno, todo lo que tenía que ver con cursos, conferencias, sesiones de coaching individual, me ocupó casi 19 horas. Todo lo que tiene que ver con cuestiones operativas de administración, de gestión, me ocupó unas 23 horas. Todo lo que tenía que ver con reuniones, en general algo más de 12 horas, y tiempos dedicados a lo que se llama la producción, el desarrollo de proyectos, unas 9 horas. Luego tomé el tiempo, ¿sí? Luego tomé el tiempo que ocupé durante esa semana en realizar actividades de entretenimiento, de esparcimiento, de recreación. También lo dividí en 3 o 4 categorías y dije, bueno, algo más de 2 horas lo dediqué a alguna actividad física, algo más de 2 horas fueron boludeos múltiples en redes sociales, casi unas 7 horas la dediqué a jugar al ajedrez, vi 2 horas de televisión en toda la semana. Después dediqué unas casi 7 horas a la lectura, al estudio, unas 3 horas a este laburo, ¿no? De organización, de planificación personal, unas 18 horas a familia y amigos, unas 6 horas, ¿sí? En compras y trámites, 4 horas de fugas múltiples. Me fui a bañar, fui a comprar al kiosco, sí, pelotudeces múltiples. Esto hacen las 168 horas que tiene mi semana y la semana de todos ustedes. Pregunta 1. ¿Les parece que este trabajito que me tomé puede haber servido para algo? ¿Me puede haber servido para algo? ¿O les parece una boludez? Con sinceridad, ¿eh? No hace falta que me escriban cosas si no quieren. Creo que sí, sí que sirve. Ajá. Tedioso pero útil. Por supuesto, esto no lo hago permanentemente útil, no lo hago permanentemente, no lo hago todas las semanas, pero como bien dice María, para eliminar y para reforzar otras cosas es fantástico. ¿Sí? Cuando dice Anabela, claro, Anabela, cuando alguien dice no tengo tiempo, pará, flaco, no tenés tiempo, ¿para qué? ¿Cómo estás empleando tu tiempo? ¿Sí? Tomar una visión real de lo que hacemos. Bueno, yo en ese momento tomé varias decisiones de esto, analizando cada uno de los capítulos, ¿no? En un determinado momento decía, bueno, a ver, vamos a analizar cómo estoy utilizando mi tiempo laboral, ¿no? Como les decía, esta semana laburé como un maldito esclavo. Y yo dije, che, caramba, 23 horas para temas de administración y de gestión. ¿No estaré boludeando demasiado con los temas operativos? Recuerden lo que decíamos hoy cuando decíamos de delegar, ¿sí? Recuerden cuando decíamos hoy de eliminar determinadas cuestiones. 12 horas en reuniones y acá viéndolo crudamente, dejando de lado sábados y domingos, donde reuniones laborales, más allá que yo esté laburando en mi casa, en otras cosas, reuniones laborales prácticamente no hay. 12 horas de reuniones. Son 2 horas y media más de 2 horas, casi 2 horas y media de reunión por día. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, caramba, le tendría que dedicar un poquito más de tiempo a trabajar en temas productivos, en temas de desarrollo de proyectos. Bueno, una decisión es, flaco, tengo que reducir este tiempo, tengo que programar reuniones más cortas y volcar ese tiempo a la producción y al desarrollo de proyectos. Esta es una decisión. ¿Sí? Esta es una decisión. Che, flaco, está bueno, algo hice, en algo moví mi osamenta,
pero tendría que reforzar aunque sea un poquitito esto. De algún lado lo tengo que sacar. ¿De dónde lo saco? Juego un poquito menos al ajedrez, leo un poquito menos, boludeo un poquito menos en las redes sociales. Bueno, yo casi ni veo televisión, ¿sí? 2 horas por semana. Debo decir que acá, en este esquema, había una trampita, ¿no? Porque decir, 2 horas por semana, claro. Yo prácticamente no veo películas, no veo series, o veo muy poco. Generalmente cuando miro alguna película, cuando miro alguna serie, miro de reojo. Eventualmente me puedo enganchar con algún programa periodístico, pero también muy a los saltos. Y realmente lo que sí veo más por televisión son cuestiones deportivas, este tipo de cosas. Piensen que todavía estábamos en esta fecha que yo les decía, en pleno aislamiento, y que la mayor parte de los deportes todavía estaban suspendidos. Entonces, determinados espectáculos deportivos que yo veo habitualmente no había. Entonces es razonable que en toda la semana, que de estas 168 horas, solamente haya dedicado 2 horas a ver televisión. Si hiciera este ejercicio hoy, no es que veo televisión 2 horas por día porque no la veo, pero seguramente estas 2 horas se hubiesen transformado en 6 o 7. Eso también lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, no quiero sobreabundar en el análisis, pero tomen como referencia esto que les digo, chicos. Lo que no, hablamos de administrar el tiempo, hablamos de organizarnos, la cuestión es muy sencilla, muy, pero muy sencilla. Lo que no se conoce, no se puede administrar. Cuando más conozcan ustedes, ¿sí? Cuando más conozcan ustedes la forma en la que están empleando sus tiempos, en mejores condiciones van a estar de combinar esto con lo que decíamos anteriormente, ¿sí? Que es el otro recurso, ¿recuerdan? Asignar tiempos fijos a las cosas que hago, programar los tiempos de las cosas que hago. Un ejercicio como este, les va a permitir a ustedes entender un poquito mejor cómo programar esos tiempos fijos para que les pueda llegar a servir para organizar mejor la forma en que emplear ese recurso que tan escaso decíamos que era. ¿Soy claro en esta idea? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Miren, recursos en términos de esto que decíamos de organización, de manejo de los tiempos, hay muchos, ¿sí? Pero yo creo que más allá de los recursos, lo importante es que nos quedemos, ¿no? Pues siempre uno, como digo, en estas pequeñas reuniones, en estos pequeños talleres que tienen que ver más con la sensibilización de algunas cosas, me parece que siempre es oportuno tratar de entender algunas ideas fuerza que nos permitan, ¿sí? Ponerlas en práctica más o menos inmediatamente. Hay cosas que son mucho más elaboradas, pero quiero que partamos de lo simple, que partamos de cosas que ustedes puedan poner en práctica. Más allá de estas cuestiones de actitud, de creencia que decíamos al principio, yo hoy he compartido con ustedes cuatro ideas fundamentales. Recuerdan, la primera de ellas es: lleven una única agenda, sean lo más minuciosos posibles en ella, organícenla en categorías que a ustedes les sirvan, pero asegúrense de tener ese día a día permanentemente a la vista, ¿sí? Recurso básico número 1, lleven una agenda lo más completa posible. Recurso básico número 2, aprendan a establecer prioridades. Piensen realmente de aquellas cosas que hacen, cuáles son las urgentes, cuáles son las importantes. Busquen la forma de ordenar esto y sigan estas reglas tan sencillas. Concéntrense antes que nada, y este es el verdadero sentido de la prioridad, en aquellas cuestiones que reúnan estas dos condiciones, que sean urgentes e importantes a la vez. Aprendan a dejar cosas para hacer, a eliminar cosas de su agenda. Cuando puedan delegar algo que no es importante, háganlo.
Y aquellas cosas que son importantes y que siempre prolongamos, agendémoslas concretamente. Planifiquemos aquellas cosas que si las dejamos sujetas al azar, decididamente nunca van a ocurrir. Porque más allá de su importancia, las urgencias las van a terminar desplazando. Tercer recurso, tercera recomendación, asignen tiempos concretos a las cosas que van a hacer. Preestablezcan tiempos de dedicación a las distintas actividades y tareas que van a llevar adelante. Y sean rigurosos en esto. Recuerden la famosa ley de Parkinson. ¿Sí? Luego, cuarto y último recurso. Más allá de que pueda llegar a ser tedioso en algún momento, les sugiero y les recomiendo que utilicen esta cuestión de armar su bitácora personal, hacer ese análisis, aunque sea por una semana, de vuestras vidas, cómo están empleando los tiempos, y utilicen esas conclusiones para poder potenciar esta idea anterior de asignar los tiempos. ¿Son claras estas cuatro cuestiones? A ver, caritas, manitos, a los que les resulta claro. Sí, Victoria, sí, Catalina, sí, Anabela, sí, Gastón. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, jóvenes, como les decía, hay muchas cosas más que podríamos compartir, pero creo que estas cuatro cosas, y siempre es importante poder irse con pocas ideas, pero con ideas concretas y utilizables, creo que estas cuatro cosas que les digo, cualquiera puede empezar a utilizarlas mañana. No les va a solucionar todos los problemas. Recuerden, el síndrome Popeye. No se van a tomar una lata de espinaca y automáticamente se van a convertir en los grandes forzudos. Esto no va a ocurrir. No van a hacer su agenda, ¿sí? Establecer, hacer su matriz de prioridades, y todas las cosas que veníamos diciendo, y automáticamente les va a cambiar el mapa. Sean pacientes, hay cosas que las van a ir mejorando por ustedes mismos, ¿sí? A medida que vayan avanzando las cosas. No se dejen comer por las ansiedades, piensen que por más que sean cosas simples y que por momentos nos parecen tontas, ¿sí? En un determinado momento, cuando nos dejamos comer por el aprendizaje, nos dejamos comer por la ansiedad, el aprendizaje termina siendo nulo. Hay cosas que les van a salir bien, hay cosas que no les van a salir, como tenemos todos para aprender de mi gran ídolo, el Coyote, ya que hablábamos hoy de las caricaturas, vamos a despedirnos con la idea de una caricatura. Imagino que sí, todos ustedes alguna vez habrán visto las desventuras del Coyote, ¿no? Últimas caritas arriba. ¿Ustedes lo bancan al Coyote? Yo lo rebanco al Coyote, es mi ídolo. ¿Sí? Fundamentalmente, a full, el Coyote es un fenómeno. Fundamentalmente porque asume que las frustraciones son cuestiones corrientes. No todas estas cosas que, insisto, son recursos simples, les van a salir de entrada, pero créanme que en la medida que tomen la decisión de utilizarlas, van a empezar al poco tiempo a encontrar mejoras sustanciales en esa sensación, como decíamos hoy, de agobio que a todos nos pega alguna vez cuando sentimos que las cosas se nos van de las manos, o cuando entramos en esa situación de, che, no tengo tiempo para nada. Quiero ser, a propósito de riguroso con los tiempos que establecimos con esto, independientemente que, como les decíamos hoy, cualquier inquietud, cualquier pregunta, podemos responderla a partir del chat. De todas maneras, para aquellos que no lo tengan, allí tienen todas las formas por las cuales pueden, si quieren, y si tienen dudas puntuales, específicas, contactarnos. La verdad que para mí siempre es un placer poder, no solamente colectivamente, sino individualmente, poder ayudarlos en esto. Así que les agradezco que nos hayan acompañado. Y bueno, por hoy
en lo personal me despido. Como les decíamos, espero que les haya servido este encuentro. Como les decía, estos encuentros se van a repetir mensualmente con distintas temáticas, no siempre me van a tener que sufrir a mí, no siempre me van a tener que sufrir para esto. El próximo mes creo que vamos a hacer un taller sobre el tema de comunicación, ¿sí? Eficaz. A los que puedan ya les va a llegar la invitación y todo esto. Así que, bueno, queridos amigos, por mi parte me despido de ustedes, ya saben, ante todo la prioridad ahora pasa a ser darle de comer a mis perritos. Pásenlo lindo, cuídense y fundamentalmente sí, les vamos a mandar